están interesados en la sesión, pero además de estas sesiones en línea, también hay recursos que están disponibles todo el tiempo desde la plataforma. Para aquellos que deseen ingresar, recuerden, lo pueden hacer a través de Sena Sofía Plus, iniciando sesión desde allí. Y de esa forma pueden ingresar a los cursos. También pueden seguir directamente la dirección que aparece en la barra web, sena.territorio.la. Para aquellos que les sea de pronto un poco más práctico. Al ustedes ingresar van a encontrar toda la información al respecto de los cursos. Seleccionan su curso de los que tengan activos para que de esa forma puedan empezar. Vamos a ir dando acá acceso porque todavía algunos están entrando. Muy bien, entonces en esta parte al ustedes ingresar van a encontrar dentro del curso la primera de las herramientas que vamos a estar viendo. Vamos a hacer un poquito de vistazo a cuáles opciones son más útiles para ustedes empezar. En este caso vamos a iniciar con la herramienta de anuncios. Para aquellos, por cierto, que de pronto estén interesados en ver toda la sesión y no alcancen a estar a toda o ingresen tarde, siempre dejo grabaciones de las sesiones. Ahorita vamos viendo dónde las podemos conseguir. Adicional a estos anuncios, por ahora tenemos pues el de bienvenida, el de esta sesión que estamos viendo. Vamos a ir teniendo información sobre el desarrollo del curso. También voy a estar enviando algunos materiales, enlaces que veo que sean de utilidad para ustedes y que les puedan ayudar en su aprendizaje. Algunos de ellos llegan al correo, pero como siempre, en los correos muchos mensajes se van a spam, correo no deseado. Así que la recomendación es de estar muy pendientes a lo que se va a tener acá en esta parte. Para aquellos que preguntaban en el chat, por ahí vi la pregunta, recuerden los cursos del SENA siempre son certificados directamente. Ustedes pueden ingresar desde SENA Sofía Plus y allí van a tener la opción de mirar sus certificados de cursos o también lo pueden hacer desde la página certificados.sena.edu.co. ¿Qué otros detalles vamos a tener? La herramienta información, por ejemplo, les va a servir precisamente para mirar una descripción de lo que es el curso, qué componentes tenemos. Así que allí lo vamos a tener en cuenta. La otra herramienta que vamos a estar observando, aprovechando la parte de la descripción y que les recomiendo mucho es contenido del curso. Como el nombre lo indica, es allí donde vamos a tener todos los contenidos de este curso virtual. Cuando ustedes hacen clic allí, van a entrar, así como lo vemos acá, a el contenido del curso. En este caso, para ustedes observar el contenido del curso, basta con ir haciendo clic en las carpetas que aparecen en la parte izquierda y de esa forma van a ir accediendo. Muy bien. Vamos a ir mirando qué tenemos en información general. Van a encontrar pues algunos documentos que les van a ayudar a conocer el programa English Does Work. Allí vamos a tener los enlaces. Ahora en un momentico los vamos a ir viendo en la parte de cronograma. Eso es algo que todavía estaba esperando, pues bueno, viendo algunos mensajes, comentarios. Ya tengo allí las fechas de las actividades para que ustedes las puedan ir viendo. Vale decir que los recursos de aprendizaje del curso van a estar disponibles hasta la fecha de cierre de formación. Y ahorita vamos confirmando esa parte. Tenemos la sección de actividades iniciales, las que vamos a estar haciendo los primeros días de curso. Tenemos la parte de las actividades, ya lo que es sí en sí el aprendizaje de inglés. En este caso, la carpeta de sesiones en línea, así como esta. Si no le llega el correo o por algún motivo no lo ven, profe, necesito entrar a la sesión. ¿Qué pasó que no me llegó el correo con el enlace? Venga al curso, entra a esa opción y allí va a encontrar los enlaces a las sesiones en línea. En la parte de grabaciones, vamos a tener la grabación de esta sesión. Ya ahorita más tarde que se termine la sesión, yo subo la grabación y queda el enlace allí. Si ve algún compañero que no pudo entrar, recomiéndele entrar a esa opción. O si quiere verla nuevamente, también va a estar allí disponible. Y tenemos también un acceso aquí a la biblioteca Sena para aquellos que de pronto
quieran saber cómo funciona el sistema de bibliotecas. Hay recursos no solamente de inglés, sino de muchas áreas que pueden ser de importancia para ustedes. Y tenemos aquí, por último, unas recomendaciones, documentos que pueden ser de interés para que ustedes conozcan lo que es Senasofía Plus, cómo se descargan los certificados de los cursos para aquellos que estén muy pendientes cuando aprueben. Espero que todos aprueben el curso. Así que allí está la opción. Tienen allí un manual también sobre cómo funciona nuestra plataforma, si quieren mirarla más en detalle, y algunas recomendaciones sobre derechos, deberes de ustedes como aprendices virtuales y también para una buena participación en los foros. En cuanto a las actividades iniciales, pues bueno, ya allí estuvieron para los primeros días de curso. Sé que algunos de pronto están un poquito preocupados por esta parte. Ya pasé reporte de los comentarios que me han ido haciendo porque algunas cosas no han estado funcionando del todo. Experiencia de cursos nuevos, pero igual las actividades iniciales no son calificables, no van a afectar su nota, así que si no las pueden hacer ahora, no se preocupen, más adelante. Lo primero que aparece es la actualización de datos personales. Tengan muy en cuenta revisar su información en Senasofía Plus. Allí van a tener un recurso sobre cómo hacerlo para que al momento de su certificación toda la información esté correcta. Aquí vamos a tener la parte del diagnóstico de saberes previos. Falta mirar bien el enlace. Voy a estar revisando eso. Pero básicamente es un sondeo para ir conociéndolos, para ir viendo cómo ahí está. ¿Cómo es el perfil de nuestros estudiantes virtuales? Cuando esté listo, igual también les voy a ir actualizando en los anuncios para que ustedes sepan y puedan ingresar. No está de más compartir esa información y la invitación a participar en el foro social. Ahorita en un momento vemos cómo funcionan los foros para que ustedes se presenten y conozcan a sus compañeros de curso. Eso es básicamente lo que vamos a tener en las actividades iniciales. Para este caso, en la parte de aprendizaje, ya directamente entrando en ella, tenemos acá una guía que les va a decir en detalle cómo va a estar desarrollado este curso virtual. Básicamente, en esta ocasión, vamos a tener el curso dividido en 3 secciones, lo que serían los componentes formativos. Así le estamos llamando a esas secciones. Cada una tiene unas fechas y tiene un nombre. La primera se llama Hello, it's nice to meet you. Profe, una preguntita. Dígame. Doctor, una pregunta. ¿El sondeo de saberes previos todavía no lo han habilitado? Lo que estaba comentando, hice un reporte porque no aparece habilitada, pero cuando ya lo esté, no se preocupen que en los anuncios que les estoy enviando, allí les estaré confirmando cuando ya esté. Muy bien, les comentaba el primer componente, Hello, it's nice to meet you, que es el que vamos a ver en un momentico. El segundo se llama Let's introduce ourselves. Y el tercero se llama This is what I do every day. Estos materiales que tenemos allí de formación, ustedes los van a tener disponible para estudiar y repasar durante todo el curso, las veces que ustedes lo necesiten. Eso sí, tengan en cuenta las fechas del cronograma y las vamos a ir viendo antes de que estemos en la parte de ya lo que es la actividad allí, el componente formativo. En este caso, para estos primeros días de curso, pues bueno, tener pendiente las actividades iniciales. Mientras obviamente tenemos ahí el diagnóstico previo, tengan en cuenta revisar sus datos si no lo han hecho, presentarse en el foro social para conocerse y ya ahí sí pasamos a lo que es la parte de aprendizaje. Vamos a tener ahí algunas fechas para que tengan en cuenta para cada uno de estos componentes. La idea es dar tiempo suficiente para que ustedes puedan estudiarlos, hacer los ejercicios, repasar y de la misma forma puedan hacer la evidencia que les va a servir obviamente para su aprendizaje y ya con esa parte revisar su desempeño, mirar los comentarios que les esté dando al respecto. A cada participación que ustedes tengan, yo siempre dejo algunos comentarios o sugerencias para que ustedes vayan mejorando su aprendizaje y
También, obviamente, pues en los anuncios estoy dando algunas sugerencias generales acerca de cositas que vaya viendo en las participaciones para que lo tengan en cuenta. Entonces, estén muy pendientes a revisar los resultados de sus participaciones y ahorita vamos a ir viendo un poquito más al respecto de esa parte para que lo vayan ahí poniendo en consideración. En este caso del curso, les recuerdo, las evidencias van a estar disponibles hasta el día 2 de marzo. Es la última fecha en la que se reciben evidencias, entonces estén pendientes en participar en ellas antes de esa fecha. Si de pronto no lo alcanzan a hacer dentro del tiempo que está en el cronograma, no hay problema, van a estar todas disponibles hasta ese día. Ya el día 3 y el día 6 de marzo, que son viernes y lunes, son los días en los que doy la retroalimentación de todo lo que se haya enviado, que esté pendiente. Y el día 6 ya estaríamos haciendo el cierre de curso para iniciar el proceso de certificación de aquellos que hayan aprobado, que espero que sean todos los presentes y todos los que vayan participando. Allí estaré muy pendiente a la participación de ustedes en este caso. Muy bien, entonces vamos a estar pendientes a la parte de las actividades. Vamos a ir mirando el componente formativo que vamos a tener en esta ocasión, que se llama Hello, it's nice to meet you. Este ya ustedes lo van a ir mirando. Vamos a tener la posibilidad de ir participando en esta parte. Ahorita, la formación, vamos a ir mirando los contenidos. Adicional a lo que vamos a tener en la sesión, como les comentaba, les voy a ir compartiendo ya durante la semana algunos materiales, complementos que les sirvan para ir avanzando en su formación. Pero vamos a ir mirando algunas recomendaciones acá en esa parte. Permítanme un momento. Muy bien, seguimos acá en la parte del componente formativo, muy pendientes. Allí vamos a ir mirando, bueno, algunas cosas sobre los temas precisamente de esta formación. Cuando vayamos a mirar los contenidos de la semana, se les va a hacer una presentación sobre precisamente cuáles son las temáticas. Aquí las van a tener en video para que ustedes puedan ir viendo toda la introducción a los temas que se vayan a presentar en la semana. ¿Ok? Muy atentos allí, pero nosotros como vamos a estar pues pendiente a los contenidos, nos vamos a concentrar a esa parte. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo los temas que tenemos en esta ocasión para que los vayamos mirando un poquito más en detalle. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos temas allí que les pueden servir precisamente para ir mirando los conocimientos que vamos a ir teniendo en inglés. Muchas de las cosas que aprendemos es bueno que las tengamos claras en español. A veces hay temas que ni en español sabemos cómo funcionan. Yo siempre trato de hacer una comparación y pues precisamente es una de las cosas que tenemos en cuenta a través de estos componentes formativos. Lo primero, recordar en español lo que es un artículo y un sustantivo.
Ténganlo allí muy pendiente que precisamente nos va a servir para estructurar oraciones. Igual en inglés hacer oraciones, algunos, ay, pero yo cómo me expreso en inglés, pero no sé. Vamos a ir mirando las estructuras básicas y a eso le vamos a ir dando vocabulario. El inglés es mucho más sencillo que el español en términos precisamente de lo que es cómo realizar las frases. Los sustantivos, ya lo decíamos, son palabras que se utilizan para nombrar cosas, personas, animales, lugares. Básicamente, en inglés funcionan de la misma manera que en español, los hay en singular, los hay en plural, pero hay una gran diferencia que vamos a ver en esa temática y es que en inglés la mayoría de palabras no hace diferenciación entre masculino y femenino, mientras que en los artículos y sustantivos del español sí es común que lo haya. De hecho, tenemos en español dos artículos masculinos cuando decimos en singular el o cuando decimos en plural los. En femenino si tenemos la o tenemos las. Y lo mismo con los indefinidos. Uno dice un o uno, depende del caso. Unos y en femenino una y unas. Tenemos muchos artículos que cada uno tiene su uso particular. Pero cuando vamos a hablar en inglés es un poquito más sencilla esta parte. No significa que sea mejor ni peor, simplemente lo hicieron de otra forma. Nunca se dejen ese tema, por cierto. En la experiencia se los puedo decir. Algunos tienen un poquito ahí el complique. No, es que el español es más fácil, que el inglés es más fácil. Cada idioma tiene sus puntos fáciles y sus puntos difíciles. No todo lo que vemos en español en realidad tiene tanta lógica como nosotros pudiéramos expresar. Por ejemplo, yo puedo decir, yo voy con ella, pero no puedo decir ella va con yo. Tengo que decir ella va conmigo. Y ese conmigo, ese amigo, el 99% de la gente que lo usa no sabe de dónde sale, simplemente lo usa. Así pasa en los idiomas. Hay cosas que tienen reglas o maneras de memorizarlos, practicarlos, pero hay otras cosas que simplemente son. Porque la costumbre, porque son diferentes. Por ejemplo, en el caso del inglés solamente vamos a encontrar un artículo definido de cuando hablamos de alguien o de algo en particular. Entonces, a tener muy en cuenta. En inglés, las cosas, animales, lugares, en su mayoría, no tienen diferenciación entre masculino o femenino. Como digo el gato, digo the cat. Como digo la gata, digo the cat, igual. Y es que en español incluso tenemos términos, expresiones en los que no diferenciamos entre masculino y femenino a pesar de que existan masculinos y femeninos. Por ejemplo, decimos la jirafa es femenino, pero ¿qué pasa si estoy hablando de una jirafa macho? No tengo una palabra para eso. Simplemente son costumbres del idioma. En inglés, los objetos, los animales, la mayoría también van neutro. No son ni masculino ni femenino, sino que usamos la misma palabra para ambos casos. Entonces vamos a utilizar un solo artículo definido por ese motivo. ¿Cuándo es definido un artículo? Cuando habla de algo en particular. Si yo les digo, dame una silla, ¿cuál silla traerían ustedes? Cualquiera, ¿cierto? Una silla. Si yo dijera, no, pero esa silla no. Ah, pero tú dijiste una silla. Puede ser cualquiera. Pero si yo digo, dame la silla, estoy hablando de una en particular y si no señalo o indico cuál silla, me van a preguntar, ¿cuál? Porque se refiere a una en particular. Eso es un artículo definido cuando yo hablo específicamente de algo y en el contexto se entiende. Entonces en inglés vamos a utilizar the en todos los casos. No varía en singular o plural. Eso sí, ténganlo en cuenta. Ya en estos días les estaré compartiendo un documento que tengo por allí para que ustedes vayan mirando más en detalle precisamente en qué situaciones se utiliza mucho el artículo definido, ¿sí? Creo que de pronto la mayor diferencia que vamos a encontrar es que en inglés no se utiliza el de cuando hablamos de cosas en general, ¿ok? Aquí decimos the cats, los gatos. Cuando utilizamos de significa que nos referimos a unos gatos en particular, pero si hablamos de todos los gatos, en ese caso no se usa.
¿sí? Si yo digo, los gatos son bonitos para hablar de todos los gatos en general. Entonces digo, cats are pretty o cats are beautiful, depende cómo lo quieran decir. Pero no digo the cats, a menos que me refiera a un grupo específico de gatos. Es como el único caso allí donde de pronto no se parecen el español y el inglés en este tema, pero de resto son muy similares. Ahora, en la parte de los artículos indefinidos, así como lo decíamos ahorita con el de los artículos definidos, vamos a encontrar que también no diferencian entre masculino y femenino. ¿Ok? En este caso, los artículos indefinidos tenemos dos que son a y en. Solamente se utilizan en singular. ¿Ok? No hay un artículo indefinido en plural en inglés. ¿Y entonces cómo se expresa? Ya más adelante lo iremos viendo, todo a su momento. Por ahora, para referirnos a un objeto en particular, simplemente utilizaremos a o en. Y la única diferencia que hay es que en lo vamos a utilizar cuando haya después un sonido de vocal. ¿Por qué? Porque suena un poquito más maluquito si lo decimos con sonido de a solamente. Por ejemplo, una cebolla, an onion, no es lo mismo que decir a onion, toca hacer una pausa ahí. Bueno, a algunos no les parece bonito en el idioma, así quedó. El español también hace esos trucos, así que ténganlos muy en cuenta. Por ejemplo, an umbrella, un paraguas, no es lo mismo que decir a umbrella. Toca hacer un freno allí para poder mezclarlos. En español también tenemos muy en cuenta eso, la letra A tiene esos detalles, por eso es que, Profe, por ejemplo, disculpe, dígame. pero en el caso de la universidad, una universidad, por ejemplo, ahí se utilizaría el a o el an. Ahí se utilizaría a porque, y eso ahorita lo vamos a mirar un poquito allí, el sonido de university, aunque la U es una vocal, ese sonido no es exactamente el de vocal. O sea, se tiene más en cuenta el sonido que realmente que sea vocal o no. Exacto, es cuestión de sonido. Miren, por ejemplo, la palabra agua en español, ¿será una palabra masculina o será una palabra femenina? Nosotros decimos agua fría, ¿cierto? O sea que es femenino, pero nosotros normalmente no decimos la agua, decimos el agua. ¿Por qué? Porque simplemente en combinación esa A con la otra A no suenan bien. Eso por lo menos es la lógica del español. Entonces decimos el agua. Es el mismo motivo. Simplemente los idiomas en algunas ocasiones, por cómo suena, para que suene más bonito, hacen esos cambios. No es otro motivo. No se preocupen por complicarse, no, que aquí, que allá. Simplemente sigue sonido vocal. Aquí, por ejemplo, an hour. Sigue una H, pero la H no suena, suena el sonido de vocal. Entonces, es lo que se tiene en cuenta. Igual no hay muchos casos así como el de University. De pronto con el de Europe, Europa, si es un europeo es a European, porque ese sonido Y que queda allí es casi como el de la Y, de hecho. Entonces ya no va contando tanto como un sonido de vocal, sino como un sonido de consonante. Esa es la lógica para ahí ponerle porque simplemente no suena muy bien pegadito así con el and university. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, allí van a tener algunos ejemplos para que lo tengan en cuenta y como decíamos, como los artículos indefinidos solamente son en singular, cuando vayamos a hablar en plural vamos a utilizar some. Some significa algunos, también puede significar unos, unas. Es la misma palabra para todos esos casos. No, ahí hay unas papas. There are some potatoes. Listo. Aplica igualmente masculino, femenino. No hace diferenciación en esa parte. Entonces allí vamos a estar claros en eso. Existen algunos animales en los que vamos a encontrar que hay el equivalente masculino, femenino. En las personas sí vamos a encontrar diferencias entre unos y otros, pero en la parte de lo que son los artículos no hace diferenciación en eso. Entonces, allí como para que lo tengan en cuenta en el vocabulario, también porque vi que ahí hubo algunas preguntitas al respecto de esa parte en algunos temas que vamos a ir viendo. Lo vamos a tener allí en cuenta para la explicación, especialmente en la parte
de los que han estado viendo el vocabulario sobre lo que son, por ejemplo, las profesiones. La mayoría de profesiones se utiliza la misma palabra, sea masculino o femenino, pero en algunas hay que estar pendiente allí con la diferenciación. Muy bien. Tener en cuenta la parte de los sustantivos para conocerla. Allí ustedes irán mirando precisamente la temática sobre los tipos de sustantivos. La mayoría de sustantivos que nombramos sin hablar en específico de alguien es cuando utilizamos sustantivos comunes, pero también vamos a encontrar sustantivos propios cuando se da el nombre de algo o de alguien. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta porque al momento de diferenciar a algunos les cuesta al hablar de otra persona. Es lo que llaman la famosa tercera persona, que lo escuchamos todos los que hemos tenido inglés desde bachillerato. Básicamente hay que mirar que los sustantivos son palabras que pueden servir para hablar específicamente de algo o de alguien. Eso hay que tenerlo en cuenta y creo que es la parte como más relevante de ese tema para lo que nosotros vamos a ver. Entonces muchas veces no nombraremos a las personas por su nombre, sino por una característica. Puede ser, por ejemplo, por la ocupación que tienen, por el título que se les da. Todas esas cosas son posibles en ese caso. Ahí lo tenemos a veces, por ejemplo, mom, cuando hablamos de la mamá. Normalmente, bueno, depende del caso, algunos le llaman de nombre, otros simplemente le dicen mamá. Depende. Todo es cuestión de contexto. O al doctor. A uno se le olvida a veces hasta el nombre. ¿Cómo es que se llama el doctor? Hay todo el tiempo diciéndole doctor. Suele pasar. O al entrenador. En Colombia es muy común decirle profe, el profe, el profe. Jejeje. Son costumbres simplemente de sustantivos que utilizamos todo el tiempo de manera común, pero que a veces los podemos utilizar para hablar de personas en específico. Muy bien, recuerden que en esta parte van a tener allí una actividad en la que ustedes pueden participar mirando los artículos, los sustantivos, para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer la diferenciación. Entonces, vamos a ir avanzando para ir mirando un poquito más en los temas que vamos a estar practicando. Recuerden, ya ustedes tomarán su tiempo para practicar estos ejercicios. Ténganlo pendiente de hacerlo de ustedes de manera individual. Háganlo, practíquenlo varias veces, miren bien los temas. Asegúrense de tener claro todo lo que están viendo, que tenemos el tiempo suficiente para eso, o por lo menos espero que todos puedan contar con el tiempo para cada semana ir estudiando cada uno de estos componentes de formación. El segundo tema nos va a hablar de la persona gramatical y el verbo to be. Cuando hablamos de persona gramatical y de verbo, algunos se asustan, no se preocupen. Simplemente en inglés, a diferencia del español, toda frase que queramos expresar debe incluir un sujeto y un verbo. Sujeto es simplemente quien hace la acción. En español no siempre lo decimos. Yo puedo decir, yo me llamo Brian, pero puedo decir, me llamo Brian sin utilizar el yo. En español es opcional. En inglés, la frase siempre debe llevar sujeto y verbo. Eso es para que lo tengan en cuenta. Nunca se omite. A veces me hacen las frases, las dejan muchas por esa parte, pero ojo, mucha atención a esa recomendación que les estoy dejando en esta parte, para que lo tengan allí pendientes. Entonces, vamos a utilizar como sujeto, que podemos utilizar lo que se llaman los pronombres, como cuando decimos en español yo, tú, él, ella, nosotros, todo eso son pronombres. ¿Pronombre a qué se refiere? A que pueden reemplazar a cualquier nombre, a cualquier sustantivo, por eso se llama pronombre. ¿Sí? De igual manera, se pueden utilizar los sustantivos, así como los pronombres, para ser sujetos de la Buenos días. frase. Buenos días. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo esa parte para que ustedes miren. En inglés hay algunos detalles, diferencias que vamos a encontrar y yo las voy a ir expresando aquí. Desde esta tablita que tenemos, vamos a encontrar que la primera persona, miren, ahí hace la aclaración, porque muchas veces les enseñaban, ay, que en inglés que utiliza la tercera persona, que cómo es. La tercera persona
ahí lo vamos a mirar el concepto para que lo tengan en cuenta. Primera, segunda y tercera persona, y lo voy a ir explicando también para que ustedes estén muy pendientes de hacer la diferenciación en esa parte. ¿Por qué? Porque en inglés sé que es una de esas cosas que los ha tenido allí como que de pronto un poquito más complicado. Yo, que soy quien hablo, soy la primera persona. Ustedes que me escuchan son la segunda persona. Estoy hablando con ustedes. Pero cuando me refiero a algo o a alguien que no está en la conversación, eso es una tercera persona. Simplemente a eso se refiere. Y la hay tanto en singular como en plural. Espero que quede clara esa parte. Allí para que tengan la idea de ese concepto. Perfecto. Entonces, vamos a mirar. De lo que tenemos acá, entonces recuerden que vamos a estar haciendo la referencia a la tercera persona. La tercera persona, aquí aparece referenciada, va a tener ciertas características. Ya miramos la primera persona que es I. Cuando hablamos de yo, eso en singular. La segunda persona que vamos a encontrar es you, que puede ser tanto tú como usted. Profe, y entonces, ¿cómo hacen para diferenciar hablar de usted o no hablar de usted? Simplemente es cuestión de contexto, la frase, las expresiones que usamos, pero no es grave diferenciar entre el tú y el usted en inglés. En español sí es una cuestión un poquito más complicada. La tercera persona en inglés tiene tres formas, a diferencia del español que tiene dos. Vamos a encontrar he, que es él, she, que es ella, pero también encontramos it. Usualmente sí se traduce como eso o esa, pero es relativo, porque lo podemos utilizar para animales, a los que a veces en español nos referimos en masculino o en femenino. Entonces, hay mucho cuidado, pero básicamente aplica a todo lo que no es humano. Animales, objetos, lugares, van dentro de esta categoría. A veces algunos animales los podemos colocar acá, masculino o femenino, especialmente las mascotas, pero ya es una cuestión de costumbre, no es algo que todo el mundo haga todo el tiempo. En plural decíamos la primera persona, we, nosotros o nosotras, depende del caso, y you. Nuevamente encontramos you, profe, pero si usted ahorita dijo que you era tú y usted, bueno, también se utiliza en plural como ustedes. Ya una vez referenciado, en contextos donde se entiende la diferencia entre uno y otro, pero se utiliza la misma palabra para decir usted y para decir ustedes. Y they, que significa ellos o ellas, es la tercera persona en plural. Son los pronombres que tenemos allí en inglés. Como decíamos, you tiene esa característica. Miren que aquí lo vamos a tener en cuenta. Tiene distintas formas de mirarse y hay que mirar en el contexto de la oración cuál significado se está utilizando para ese caso. Estos apuntes que tenemos aquí son muy importantes. El pronombre it, como no tiene una traducción exacta, normalmente lo traducimos de esa manera, pero hay que tenerlo en cuenta allí para utilizar en tercera persona. De igual manera, it lo van a utilizar, recuerden lo que les decía, todas las frases en inglés deben llevar un sujeto. Así que también lo vamos a utilizar con frases en las que en español no hay sujeto. Por ejemplo, si yo digo hace frío, ¿eso qué sujeto tiene? No sabemos. ¿Mm? Cierto, difícil. No es lo mismo que decir the cow drinks water, la vaca bebe agua. La vaca, ese es el sujeto, es la que está bebiendo. Pero si digo hace frío, ¿quién hace la acción? No sé. Simplemente hace frío. En esos casos, esas frases en inglés van a empezar por it.
Entonces sería it is cold. Para que lo tengan allí pendiente ahora que vayamos viendo algunas expresiones, porque eso es para más adelante, pero sí que lo recuerden. Entonces, it va a ser la tercera persona, pero en singular. La tercera persona siempre es cuando hablamos de uno solo. Si es un solo animal, un solo objeto, un solo lugar, que sea solamente uno. Entonces, cuando les hablen de, no, verbos en tercera persona, ya sabe a qué se refiere. They es plural. Siempre cuando nos referimos a varios animales, varios lugares, varios objetos y varias personas. Aplica de la misma manera. ¿Ok? Incluso aplica para aquellos casos en los que no tenemos una persona en particular que lo haga, sino que lo hacen todos. Por ejemplo, yo que soy de Barranquilla, en Barranquilla se baila mucho. ¿A quién me refiero? ¿Cuál es el sujeto? Toda la gente, mucha, la mayoría, depende. Entonces, en Barranquilla, they dance a lot. La gente en general, todos, bueno, los que están obviamente. Entonces, para que tengan en cuenta ese uso también, porque se refiere precisamente a plural, a un grupo de personas. Y lo que les decía hace un ratico, el sujeto en inglés es obligatorio. Las frases siempre deben tener un sujeto. No se puede omitir. Entonces tengan pendiente al momento de utilizar las frases, agregar precisamente el sujeto y siempre mirar cuál es. Si no se habla directamente de qué persona o qué objeto se está hablando, entonces hay que colocar un pronombre. Oh, my mother is retired. Mi mamá estaba jubilada. Era enfermera. Pero en inglés no puedo decir was nurse. No, she, debo incluir allí el ella. She was a nurse. Cada frase, como son dos frases, cada frase debe ir empezando con un sujeto. Si se acostumbran a eso, no van a tener problemas al momento de organizar las frases, porque en inglés todas las frases se organizan de la misma manera, mientras que en español a veces son al revés. Y eso lo vamos a ver en otra sesión, pero por ahora, para adelantarles eso, ya lo digo, es más fácil por acá. Muy bien, el verbo to be, el famosísimo. Ay, algunos le tienen miedo, susto, pavor, porque pasaron todo el bachillerato en eso. Lo vamos a mirar en breve. El verbo to be tiene dos formas que son ser y estar. Simplemente en los dos verbos en inglés se traducen con el verbo to be. Uno diría, pero ¿cómo hacen para diferenciar uno u otro? En realidad, entre ser y estar, pues las diferencias son, digamos, de uso, de costumbre, porque en realidad el verbo ser se refiere a cosas que son, o eso dice la definición de los que estudian español, poquito más constante, mientras que estar son de cosas más temporales o de ubicación. Por ejemplo, uno dice, soy estudiante. Normalmente, una vez usted estudió, nadie le puede quitar el que usted estudió. No hay desestudio, entonces usted es estudiante siempre. Pero estoy estudiando inglés, eso puede cambiar, puede que deje de estudiar. Entonces los dos verbos se complementan entre sí. Y por eso en inglés, como en algunos otros idiomas, es común que haya un solo verbo para las dos cosas. En el caso del inglés es el verbo to be. Por si acaso, esa explicación que di sobre ser y estar tiene sus excepciones, pero eso después lo miramos con calmita. Cosas del idioma español. Y ahí, dependiendo del interés que ustedes tengan, lo iremos mirando en detalle. Muy bien, entonces, al momento de utilizar el verbo to be, vamos a analizar algo y siempre, como les dije ahorita, vamos a mirar el idioma español primero. En inglés hay algo que no encontramos y que en español sí existe y son las conjugaciones. Para aquellos que no lo han escuchado, la conjugación es como ahorita mirábamos, cada pronombre tiene una forma distinta en la que se usa el verbo. Por ejemplo, yo utilizo el verbo amar. Yo digo yo amo. Toca empezar con, perdón, terminar con la O. Pero digo tú amas. No puedo decir tú amo.
sino tú amas, él ama. O si es a futuro, yo amaré, tú amarás, él amará. Tenemos distintas formas. En inglés, eso no existe, no es común. Sí existe, por así decirlo, pero en realidad es mucho más simplificado. El único verbo que hace diferenciación en la conjugación es el verbo to be. ¿Por qué a algunos les cuesta? Porque sencillamente no son conscientes de que en español eso también se hace, de que el verbo cambia dependiendo del uso. Si es el verbo ir, tengo que decir yo voy, pero si es a futuro diré yo iré. Así que las palabras no necesariamente se parecen, como el verbo amar es facilito, sí, ay, sí, muy bueno. Pero en otros verbos es muy diferente de una forma a la otra. Eso lo hacemos en español todos los días y de pronto no nos damos cuenta. Entonces en inglés lo vamos a hacer, pero solamente en casos muy específicos. Y el principal es el verbo to be. Básicamente el verbo to be va a tener tres formas que son am, is y are. Vamos a ir mirando cómo se usan. Y de allí se van a dar cuenta de que es muy fácil diferenciarlas unas de otras. La primera forma es am. Solamente se utiliza cuando hablo de mí mismo, cuando hablo en primera persona. Así que la única forma en la que lo van a encontrar es I am. Esas dos palabras siempre van a ir juntas. Incluso para presentarse ustedes personalmente les va a servir. I am Brian. I am from Barranquilla. I am a teacher. I am in Colombia. Y así van a tener. Y allí tienen algunas ideas para que vayan teniendo pendientes de utilizarlo. No se utiliza para pensar hablar de ninguna otra persona, ni animal, ni objeto. Simplemente primera persona. Cuando se utiliza is, se utiliza con la llamada tercera persona. Lo que decíamos ahorita, lo vamos a utilizar al hablar de una persona o de un animal o de un objeto o de un lugar que sea solamente uno, en singular. En esos casos utilizamos is al hablar de él, al hablar de ella, al hablar de el profesor, al hablar de el gato. Siempre que nos refiramos a uno solo, vamos a utilizar is. Y para las demás, vamos a utilizar are para hablar a la persona o a las personas con las que estamos hablando o para hablar en plural. Ese es simplemente el uso. En realidad, si esto se tomara de esta manera, creo que nos ahorraría mucho tiempo, especialmente aquellos que lo sufrieron en bachillerato, y sería mucho más fácil practicarlos. Recuerden observar bien los ejercicios que tenemos allí. Miren que en cada uno de los casos hay ejemplos que podemos escuchar. Allí tenemos la traducción para que ustedes vayan teniendo vocabulario, para que ustedes vayan mirando cómo se organizan las frases y se van a ir dando cuenta de lo que les dije. La organización de frases en inglés es un poquito más sencilla que en español. Lo que pasa es que, bueno, a medida que ya ustedes tengan el vocabulario es donde van a ir trabajando esa parte. Por eso precisamente estos temas van a ir acompañados de un vocabulario. En plural, como verán, como ya lo dijimos, siempre se utiliza are. Siempre que nos refiramos a varios animales o varias personas o varios objetos, siempre el verbo to be va a ir en plural, así que va a ser siempre are. Aquí les vamos a dejar un videíto, ya ustedes lo mirarán después para la parte de las contracciones. Las contracciones son simplemente otra forma en la que se puede decir o pronunciar las distintas palabras. ¿Cómo es eso de las contracciones? La diferencia es que en español nosotros lo hacemos de forma informal, mientras que en inglés es parte de las normas. Por ejemplo, en español muy pocas personas dicen ¿para qué? Todos decimos ¿para qué? Hacemos ese cambio allí. Sí, existen regiones donde es más común decir ¿para qué? Eso sí es cierto. Pero en realidad la mayoría de colombianos, y eso aplica a muchos países del Caribe, dicen ¿para qué? Entonces es costumbre, simplemente combinamos dos palabras para recortarlas y a eso es lo que se le llama una contracción. Algunos creen que eso es solo cosa de hablantes del idioma inglés. No, 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 no. Nosotros también lo hacemos, pero es una forma distinta. Entonces, básicamente vamos a
mezclar palabras y simplemente se pierde alguna letrica por ahí en el camino. En vez de I am, a veces dicen I'm. En vez de he is, his. En vez de she is, she's. En vez de they are, their. O en vez de you are, your. A veces es difícil identificarlos al escuchar. Es mejor simplemente practicarlo diciéndolo para que uno mismo tenga una referencia de cómo suena. Básicamente se pierde la primera letrica del verbo y en vez de eso se coloca un apóstrofe para indicar aquí había una palabra. Eso es Profesor, en breve o en resumen esa parte como para tener allí. Ustedes lo van a ir escuchando y practicar. ¿Ok? ¿me escuchas? Sí, claro, dígame. Sí, discúlpame, profe. En este caso, por ejemplo, de las contracciones, ¿hay una regla o uno lo puede utilizar en cualquier, o sea, en Mm, cualquier momento que uno sepa que puede utilizar la contracción, o sea, que uno sabe que puede utilizar la contracción en la conjugación, o hay alguna regla que diga que en algunos casos no se puede utilizar? sí. El único caso en el que sé que no se puede utilizar es al dar las respuestas que son con yes y no. Ah, Are ok. you Brian? Yes, I am. No es común decir yes, I'm, porque de por sí es una respuesta corta. Pero de resto, en todas circunstancias, no hay problema entre una y otra. De pronto, bueno, si hay algo que de pronto pueda recomendar es cuando tengan que escribir ensayos en inglés, que sean cuestiones universitarias y demás, es más recomendable utilizar sin contracción. Es una cuestión como de estilo, de costumbre. Ustedes saben, también en español tenemos palabras o expresiones que son estrictas a un contexto más formal, pero en general la gente utiliza una u otra, así que no se compliquen por esa parte. Lo Gracias. bueno es identificarlas. Deben empezar, y esto es un punto clave que siempre explico cuando tenemos sesiones así en inglés, como estamos aprendiendo otro idioma, y eso aplica a todos los idiomas que vayan a aprender. Deben concentrarse más primero en aprender a comprender, a identificar. No se preocupen si todavía no dicen mucho, pero sí es muy importante que ustedes puedan ir avanzando en la comprensión. Para que ustedes puedan decir, para que ustedes puedan hablar, primero deben comprender. Pero sí, este es uno de estos temas que no van a utilizar enseguida. Si lo usan, excelente. Si de pronto les toma tiempo, no se preocupen. Pero es bueno que lo identifiquen cuando lo escuchen o lo vean en otras personas. Ay, ¿verdad? Sí, fíjate que yo vi aquí con contracción, sin contracción. Ahí es donde lo van a ir entendiendo. Uno simplemente coloca el tema para que ustedes puedan identificarlo y a medida que los vayan identificando es donde los van a ir utilizando con más facilidad. Entonces estén muy pendientes allí en esa parte. Irónicamente, la imagen que tenemos aquí para dar la recomendación también utiliza contracción. Esa después la vamos a ir viendo. Don't forget. Entonces, las contracciones hacen que sea mucho más fácil para las personas, precisamente el hablar. Permítame un segundito. Ahí está. Pero igual dan una idea de informalidad, lo que decía ahorita en esa parte. Simplemente si hay un contexto formal, necesitan enviar una carta al jefe de la empresa, es mejor evitar las contracciones. Es una cuestión como de costumbre. Pero en el uso común no van a tener diferencias entre una y otra, que en estos casos aplica o no aplica. No, no, no. Esa parte no es problema. Muy bien. Lo que les decía de las frases en inglés siempre van a ir organizadas de la misma manera, sujeto, verbo y complemento. Profe, pero en español también se hace así. No siempre. Si yo digo que Gloria es ingeniera, vamos a decir que esta es Gloria. Tanto en español como en inglés tengo el mismo orden. Gloria is an engineer. Gloria es ingeniera. Pero si yo digo, por ejemplo, yo juego fútbol, sujeto, verbo y complemento. Yo, el sujeto, jugar, que es el verbo, fútbol, que es el complemento. Pero si yo digo, el fútbol me gusta, ¿quién es el sujeto? ¿Quién hace la acción? Yo. Sin embargo, la frase no dice yo por ningún lado, dice me gusta el fútbol o el fútbol me gusta. Tengo dos maneras, por cierto, de organizar esa misma frase. Mientras que en inglés, si le hacemos con el verbo like, que es gustar, ya saben por qué le dan un like en Instagram. Entonces diría sujeto, yo, I, el verbo like, y el complemento fútbol o soccer, depende el contexto en el que estén.
I like football. Solo tiene una forma. El inglés, a diferencia del español, es un poquito más básico en esa parte y no se complica tanto como en español, que a veces tenemos formas en las que los verbos se voltean para cualquier lado. No, en este caso en inglés es mucho más sencillito en esa organización. Así que si se aprenden el orden, todas las palabras que vayan aprendiendo van a ir entrando en ese orden. Entonces es lo que tenemos aquí. Las frases afirmativas son simplemente el sujeto, el verbo y el complemento. Por ahora viéndolo con el verbo to be, ya funciona un poquito diferente a otros verbos porque sencillamente el verbo to be no admite ninguno de esos auxiliares ni nada de lo que hemos visto de pronto en temas anteriores. Para la forma negativa, acá lo tenemos, simplemente al is le vamos a agregar el not para hacer la negación. Se lo colocamos al ladito y con eso es suficiente. Profe, disculpa, pero en español nosotros no usamos an, ¿no? O sea, una ingeniera, sino uno dice, Gloria es ingeniera. Ah, sí, claro. Como les dije ahorita, yo les voy a estar compartiendo los anuncios. Es algo que vamos a ver. Cuando vean el vocabulario de las ocupaciones, tengan muy en cuenta que en inglés, para hablar de las ocupaciones, es muy común colocar el artículo indefinido. Eso ahí lo vamos a tener en cuenta cuando tengamos el tema, pero sí es bueno que haya hecho la observación al respecto de esa parte. Muy bien, entonces en las frases negativas vamos a tenerlo. Hay dos formas, como se podrán dar cuenta, para is y para are. En vez de decir is not, algunos pueden decir isn't, are not, también se puede decir aren't. Son otras formas de contracción. Profe, ¿y cómo sé yo dónde va? Escuchen el sonido que se pierde. Is not, isn't. ¿Cuál letra se pierde? La O. Entonces, en lugar de esa O, voy a colocar el apóstrofe allí para decir, aquí había una O, pero ya no se dice. Lo mismo con are not y aren't. Como la O es la que no pronunciamos, entonces es donde va esa contracción. Entonces, ténganlo en cuenta allí para las frases que vayan a utilizar negativas. Muy buenos días. Buenos días. En la parte sí, de las contracciones, veo que hay como tres, o sea, la básica y las otras dos. ¿Eso también depende del contexto? ¿Cómo así que la básica? La contracción, la diferencia es simplemente, si yo tengo is not, puedo hacerlo así separadito, o isn't. Lo que sí puedo ver es que por contexto, como yo también puedo hacer contracción con she is, puede ir una o puede ir otra. She's not a doctor o she isn't a doctor. No se preocupen. ¿Cuál de las dos quieren usar? Las dos son perfectamente intercambiables. Recuerden que las contracciones, así como lo hemos visto en español, son parte de la informalidad del idioma. De hecho, hablando ahorita del ejemplo que decía, muchas veces hay personas que miran a los que dicen ¿para qué? En vez de decir ¿para qué? Uy, no. Pero este personaje, ¿por qué habla así? ¿Qué no estudia? O qué, bueno, ya es una cuestión de contexto, ¿no? Creo que algunos hemos visto como situaciones así, donde ciertas palabras o mezclas que hacemos son un poquito menos vistas, pero en inglés no es como tan grave, es una parte estándar. Ustedes pueden mirar las contracciones y decidir cuál usar, no les va a hacer mayor diferencia. Y creo que hasta donde hemos visto en los ejercicios, no hay como de pronto penalización por usar una sí y otra no, no pasa nada. Cualquiera de las dos opciones es perfectamente una combinación. De hecho, ya más adelante, cuando vean en inglés, el hecho de que haya dos posibilidades de contracción produce la contracción de la contracción, pero ese es un tema para otro momento. Por ahora, simplemente entender que de estos tipos de contracciones, cualquiera de las dos es válido. Eso no va a ser, ¿no? Que más usan una aquí y otra allá, no. Las dos son intercambiables. En la parte interrogativa, para ir avanzando en esto, simplemente vamos a cambiar el orden. Esto es específico del verbo to be, porque el verbo to be no usa auxiliares, los demás los vamos a ver después. Pero para el verbo to be basta con empezar con el is o con el are para hacer la pregunta. ¿Ok? Hay ejemplos con am, pero en realidad uno rara vez pregunta a uno sobre uno mismo. ¿Estoy listo? Imagínense, si usted no sabe si está listo, ¿quién lo sabe? Pero básicamente eso. Si usted escucha una frase que empieza por is o por are, muy probablemente
está escuchando una pregunta. Así que tenga eso en cuenta. Son pistas que siempre doy que le sirven para identificar. ¿Sí? Are you? Are you? Espérate, empezó por are. O sea, me está preguntando algo a mí. Eso ayuda mucho a identificar lo que estamos escuchando o lo que estamos leyendo si lo estamos viendo. Tengan pendiente eso. El verbo to be hace eso. Se coloca al principio de la frase y ya con eso basta para esa parte. En español se usa, pero en realidad eso es una cuestión muy desactualizada, ¿no? Y esa es ella, doctora. No, ya eso casi no se usa. ¿Tiene usted dinero? Esa sí la utilizan algunos, ¿ves? Son costumbres. En español también hacemos eso con algunas circunstancias, pero ya no es de común uso. Ahí, a mí me gusta siempre hacer la comparación porque a veces hay gente que cree que el inglés es un idioma por allá, lejos, distante, pero en realidad muchas cosas entre español y el inglés tienen cosas en común. Algunas cosas sí definitivamente son muy diferentes, pero es bueno como ir haciendo la comparación para que ustedes vean precisamente. No es de pronto algo tan lejano así como lo podamos de pronto considerar. Recuerden practicar el ejercicio, eso sí se los dejo a ustedes cuando los vayan a ir viendo y vamos a ir avanzando acá. Un poquito más en los temas. Este es otro de los temas que después les estaré compartiendo más vocabulario a través de los anuncios, no se preocupen. Pero para los saludos vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, hello, que es el estándar, o sea, el hola. Un poquito más informal podemos encontrar hi. Vamos a encontrar good morning, por ejemplo, el buenos días. Good afternoon, si es buenas tardes. Good evening, si es buenas noches. Allí van a tener siempre las opciones. Oh, it's an honor to meet you o nice to meet you. Un honor, un gusto conocerle. Bueno, un honor suena como muy formal. En fin, contextos. Oh, how do you do? ¿Cómo le va? Bueno, no sé si how do you do sea tan formal, pero ahí se va. Digamos que ni formal ni informal. How are you doing? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha estado yendo? Etcétera. Nice to meet you, que lo decíamos ahorita. Puede ser it's nice to meet you. Es un gusto conocerle o gusto en conocerle simplemente. Como son frases, digamos, de presentación o saludos, no es obligación que empiecen por el sujeto, son solo saludos. Puede preguntarle a una persona, what are you doing? ¿Qué está haciendo? No sé si de pronto cuente tanto como saludo, pero ahí va. Preguntar a la persona, how are you? ¿Cómo está? O cómo estás, depende. La misma expresión. Good to see you, gusto verle. Ahí van las opciones. De la parte más informal, hi, que es el hola, pero ese sí es informal. El hello no es que sea formal, pero el hi sí es más informal. Eso sí a tener en cuenta. Hi. Howdy. Howdy. Bueno, howdy es más de los sureños gringos, ¿sí? Es otra forma de decir hola. De pronto la consiguen por ahí. What's up? De ahí viene el nombre de la aplicación. ¿Qué más? ¿Qué hay? ¿Qué hubo? Todas esas opciones van allí o en el WhatsApp. What's going on? ¿Qué pasa? What's going on lo pueden preguntar para preguntar qué está sucediendo, pero también como saludo. Hey, ¿qué pasa? Es una forma de saludo. How are you? Lo decíamos ahorita, aquí están. Informalidad. Hey, what's new? ¿Qué hay de nuevo? Y no, por cierto, Bugs Bunny no dice what's new, dice what's up en inglés. Pero sí, en español no tenemos un equivalente, así que decimos que hay de nuevo. What's up, Doc? Dice Bugs Bunny en ese caso. Hey, long time no see. Tiempo sin verte. How's life? ¿Cómo va la vida? How's everything? ¿Cómo va todo? O simplemente, hey. Eso también lo hacemos a veces en español. Creo que cada región tiene su variante. How are things? ¿Cómo están las cosas? Bueno, ahí son simplemente alternativas. Para despedirse también vamos a encontrar muchas. Goodbye o bye simplemente, que es un poquito más informal. Ahí las tenemos. Farewell. Farewell es demasiado formal, pero bueno, no está de más conocerla. El adiós. Good night. Buenas noches. Take care. Cuídese, cuídate. Para todas aplica. It was nice to see you. Fue un gusto verle. Todavía no hemos visto el pasado, pero it was. Fue un gusto. Oh, I look forward to seeing you again. Este también es muy formal. Espero verle de nuevo. Look forward es simplemente anhelo, espero algo.
Vamos a mirar aquí. Oh, it was nice to meet you. Fue un placer conocerle. Have a good day. O have a good night. Depende. Buen día, buena noche. Have a great day. Muy bueno. En la informalidad, bye. Le decimos el chao. See ya. Nos vemos. See you later. En vez de later, pueden agregar see you tomorrow. Nos vemos mañana. See you on Monday. Nos vemos el lunes. Hay muchas expresiones, como en español. El bye bye, como el bye. Adiós. Talk to you later. Hablamos después. Nuevamente, en vez de later, puede ir cualquier expresión. See you again soon. Nos vemos pronto. También es una opción. Catch you later. Nos vemos, nos encontramos después. Have a good one. Una forma informal de decir que tenga buen día. I'm heading off. I'm off. Me voy. I gotta go. Me tengo que ir. También es una opción allí en esa parte. Pendiente a que good night, good evening sí significan lo mismo buenas noches, pero en inglés se le llama evening a la parte de la noche que va desde el atardecer hasta que uno se va a dormir. En el equivalente colombiano sería entre las 6 y las 10, creo. Y night se refiere a la noche ya tarde cuando la gente está durmiendo. Por eso es común saludar con good evening y despedirse con good night. ¿Sí? No, hay un evento en la noche. Oh, there is an event in the evening. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente le llamamos evening a esa parte de la noche, lo que anochece hasta que ya se van a acostar. Entonces eso es evening. Si algo, no, I'm gonna do it in the night. Si lo va a hacer ya en la noche, bueno, sería at night en ese caso. Ya es algo que van a hacer muy tarde en la noche. Entonces a tener en cuenta allí al momento de utilizarlo y allí van a tener algunos ejemplos para esa parte. Muy pendiente de la práctica. ¿Qué más nos queda? Bueno, esta parte del vocabulario, cuando la vayamos a estudiar, aquí van a tener un ejemplo sobre cómo pronunciar el alfabeto. Les recomiendo que lo puedan escuchar y practicar. Ya esto es una cuestión de cada quien. Es una de esas cosas que no es grave, pero que sí les puede ayudar a que ustedes suenen más cercanos. Algunos se frustran porque es que no sueno así como suenan las cosas en inglés. Cuestión de empezar a identificar sonidos. El inglés tiene muchos sonidos de vocales que no son exactamente como en español. Entonces hay que aprender a identificarlo. La A, por ejemplo, vamos a encontrar aquí vocales cortas y largas. Corta A como en apple, larga A como en car. La E corta como en jet o larga como en feet, depende. La I corta como en fish o larga como en bird. La O corta como en clock o larga como en forward. La U corta como en son y larga como en rude. Y cuando ustedes vayan escuchando, les recomiendo estas frases, escúchenlas varias veces, presten atención a esas palabras que están marcadas allí de ejemplo para que ustedes los identifiquen. No necesariamente les va a salir a la primera, pero sí es bueno que ustedes las puedan identificar. Y de lo que decíamos ahorita de university, estos sonidos de I que tenemos por ahí, a veces suenan como vocal, a veces suenan como consonantes. Se los dejo allí de recomendación para la práctica, para que ustedes los vayan escuchando, identificando y se den cuenta de por qué sucede. Afortunadamente no es algo así como que tan común, pero sí es bueno identificarlo. En los colores aquí vamos a tener el vocabulario. Yellow, que es el amarillo. Tenemos orange, que es el naranja. Tenemos red, que es el rojo. Están organizados de buena manera porque amarillo más rojo da naranja. Tenemos pink, que es el rosado. Vamos a encontrar purple, que es el morado, púrpura, violeta, depende cómo lo quieran ver. Tenemos blue, que es el azul. Tenemos green, que es el verde. White, que es el blanco. Tenemos black también, que es el negro. Vamos a mirar. Brown, que es el marrón. Tenemos gray, que es el gris. Y me adelanto a lo que dice acá, por si acaso. Gray de esta forma con A es más común en inglés americano. Con E es más común entre los británicos. Colores como silver, que es el plateado, también están aquí presentes.
Muy pendientes a eso. Recomendación en los colores, creo tener en cuenta, y eso ahorita se los voy a mandar en los anuncios, que algunos colores pueden ser light o dark, si son claros u oscuros. Muy bien, creo que estoy un poquito pasado de tiempo, pero vamos a ir terminando aquí. La parte que tienen que practicar, bueno, esta sí la pueden escuchar los números, vamos a ir practicándolos. Recordarles el número 0, el 0, que es el O, ¿sí? Allí a tener en consideración. Vamos a tener después los números del 11 al 19. Allí tenemos los números, son muy interesantes del 11 al 19 porque terminan todos en teen, 13, 14, 19. Allí van saliendo las opciones. Vamos a tener para practicar las decenas también, para que los tengan en cuenta. En inglés es muy común, recuerden, al combinar las decenas con las unidades, colocarle el guión, eso en la parte escrita. Todavía se utiliza en español si no es común, pero en inglés sí ocurre. Hay que estar muy pendiente con la pronunciación y la entonación. Por ejemplo, ustedes tienen 14, si es el 14, pero tienen 40, que es el 40. Los números que van del 13 hacia el 19 suelen tener más entonación hacia el final de la frase, mientras que las decenas suelen tenerlas al principio. Es una cuestión como de estar muy atentos a esos sonidos, a cómo van. Ya las centenas es mucho más fácil, simplemente agregarles el 100, cosa que en español no siempre es fácil. Puedo decir 200, 300, pero no puedo decir 500. Para los miles se utiliza 1000, allí adelantándome un poquito a esa parte, ya lo iremos viendo con más calma. Bien, recomendaciones para este espacio, tener en cuenta los ejercicios que vamos a trabajar. La última recomendación de las opciones de curso, por si acaso, la herramienta foros. Recordarles el foro social para que se presenten en el curso. Recuerden que tienen el foro de dudas para preguntar sus dudas e inquietudes durante el curso. Y vamos a tener un foro que se llama Let's Meet, como es un foro temático. Por favor, participar en el foro solamente cuando ya hayan estudiado el tema relacionado a ese foro. Les dejo esa recomendación en particular allí para que lo tengan muy pendiente, ¿ok? Entonces espero que pongan eso en consideración para que ustedes puedan participar de manera más sencilla. Participar de las evidencias cuando ya hayan estudiado. Profe, ¿puedo hacer las evidencias sin haber estudiado? Sí, claro que las puede mandar, pero no va a ser el mismo resultado, no va a funcionar de la misma manera. Avisados están. Entonces espero que tengan muy pendiente estas recomendaciones.